emoción porque siento que hoy estamos haciendo historia. Todas juntas nos estamos revolucionando para poder ser mujeres libres y con muchos más derechos. Yo vine con mi mamá hoy, tenía planeado encontrarme con otras amigas también, con pañuelos verdes para todo. Yo vengo porque quiero seguir acompañando, quiero cuando sea grande decir que yo estuve, yo peleé por los derechos de las mujeres. Todo esto genera mucho cambio, mucho, porque es muy alegre saber que hoy estamos peleando para el presente o quién sabe para futuro. Si no es hoy, será otro día, pero que sí o sí vamos a seguir luchando por nuestros derechos. Divino el video, espectacular, de la Fundación Huésped, que refleja en verdad lo que la sociedad viene demandando. Las protagonistas sin lugar a dudas fueron las mujeres y las mujeres jóvenes. Ellas coparon y colmaron la Plaza Verde, aunque el resultado se sabía, iba a terminar siendo lo que terminó ocurriendo, que 38 senadores votaron por el no y la ley no logró salir, al menos tal como venía siendo propulsada desde diputados, de donde venía con media sanción. Luciana Pecker, periodista, colega nuestra y especialista en temas de género, con tu opinión, con tu mirada, ¿por qué no salió? La ley no salió por la influencia directa del Vaticano en la Argentina, por la influencia del Papa Francisco, que protagonizó no la política internacional, sino la incidencia directa. Hubo presiones que le quitan legitimidad a esta medida democrática. Esto fue blanqueado en distintos discursos, pero básicamente por la del cordobés Ernesto Martínez, que contó el nivel de presiones que tuvieron, desde amenazas en la casa de familiares hasta bajarse en el colegio de abogados junto a su hija y ver una esvástica dirigida hacia él, ex represores cuando querían ir a dar discursos, y después llamados a diarios, a canales de televisión, a medios de comunicación, la prohibición de algunas periodistas feministas, salvo, y te agradezco mucho porque pude conversar en la semana con vos y con el equipo de Morphy en Telefe, que muy agradecida, pero se puede ver perfectamente que en el verano había una participación de periodistas feministas en distintos canales de televisión que no estuvo ahora. Incide en la votación, incide. Fue una votación democrática en donde cada senador y cada senadora votó solo por lo que le parecía. Esta semana yo escuché, para mí, una persona muy inteligente, que es Claudia Piñeiro, la escritora, dando argumentos que por lo menos me parecían bastante lógicos y criteriosos sobre toda esta cuestión que exalta tanto los ánimos. Y ella decía, ¿por qué no se buscaron al menos puntos de encuentro para que finalmente por lo menos pudiera salir la ley y después seguir batallando? Exactamente. Bueno, justamente Ernesto Martínez formaba parte de un grupo que se llamaba Los Cordobeses, que al proyecto original de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito propusieron modificaciones para aligerarlo. Por ejemplo... Y Crexel, ¿no? Era la otra exactamente, sí, que también, bueno, ella después termina absteniéndose, pero hubo otras senadoras también con muchas presiones, que de hecho Michetti dice, me solidarizo con ustedes por las presiones recibidas. Bueno, las presiones recibidas en el Senado no son una cuestión no institucional. Después Michetti festejó con un vamos todavía el revés a los derechos de las mujeres, pero tendría que haber garantizado que los senadores no tengan ese nivel de presiones. También se buscaba que, por ejemplo, los sanatorios católicos no tuvieran que realizar abortos, que no fueran penalizados los médicos que no realizaran abortos, que de 14 semanas se bajara a 12. Esos son los cambios que... Esos son los cambios de que esa propuesta alternativa. Bueno, él mismo dice en el Senado, no es que querían esos cambios, no es que no les gustaba el proyecto. Él habló de sectores conservadores insaciables. Incluso Omar Perotti de Santa Fe, que se termina absteniendo en un voto, bueno, que no finalmente no define nada y que va a tener un costo político sin lugar a dudas en la provincia de Santa Fe, que es emblemática para la lucha de los derechos de las mujeres y está fabricando misoprostol en sus laboratorios, pero él proponía una salida intermedia de despenalización que tampoco fue aceptada. O sea, no es cierto que se intentaba buscar alguna salida. Incluso pude hablar en ese momento con Esteban Bullrich, que es uno de los grandes promotores del rechazo a
la ley y fue ministro de Educación en la ciudad y fue ministro de Educación en la Nación. Le pregunté por qué no cumplió durante su gestión con la educación sexual integral, que no solo no se cumplió, sino que bajaron las capacitaciones y dejaron de ir a las provincias a capacitar docentes. Bueno, me dijo que solo siguieron con las capacitaciones virtuales, que por supuesto no alcanza. Si queremos que a través de una computadora, y no fue un plan masivo, vamos a hacer que la educación sexual se cumpla, estamos equivocados. Y además me legitimó que tuvo presiones de la Iglesia para que no se cumpliera la educación sexual que tiene que darse en colegios públicos y privados, laicos y religiosos, entendiendo además que mucha gente manda a colegios religiosos porque la cuota subvencionada por el Estado es más barata que la de un club de fútbol, o la de mandar a danza a una hija. Es más económico mandar a un colegio religioso a lo mejor de doble turno que a otro. Entonces no estamos hablando de una sociedad totalmente, digamos, que manda a los colegios religiosos por una convicción de A a la Z, sino por el precio. Es curioso la pacatería, ¿no?, de estos sectores, porque estos sectores son los que ahora dicen, no, porque hay que trabajar en la educación sexual, hay que profundizar la educación sexual, y son los mismos que se opusieron a que esto fuera así. Pero ¿cómo sigue ahora el asunto? Porque se estuvo hablando de un posible referéndum, se habla de presentar la ley el año que viene, que ya dijeron que no va a ser tratada. O sea, ¿cómo sigue este asunto? Digo, la marea verde no se va a poder detener. Pero tenés otro poder que está también tratando de frenar este tema. Exacto. En este sentido me parece que hay que entender algo muy importante. Así como en el video de la Fundación Huésped veíamos a esta niña diciendo que peleaba por sus derechos. En esta pelea, y por eso tanto el Vaticano como los sectores conservadores ponían tanto hincapié, no se legislaba solo sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Era una pulseada simbólica de las mujeres, las personas gestantes, las jóvenes y las niñas contra el poder conservador, y por eso los discursos fueron y la secularización del Estado también. Exacto, por supuesto. A eso se apunta. Ahí, entre la Edad Media y el Estado laico. En ese sentido, los caminos a seguir ahora, tanto que se pueda despenalizar en el Código Penal, por supuesto, mejor que vayamos hacia un Código Penal, mejor que a uno peor. Pero el gran problema en la Argentina, no tenemos mujeres presas por abortos como sí sucede en El Salvador. Entonces, si bien hay algunos casos, son mínimos y eso no es que es una solución. Si el año que viene no se puede volver a presentar, es un año electoral, sí va a estar en el margen de las preguntas. Ya, Melina, Ale, Mariano, sabemos que ningún candidato o candidata a ningún cargo va a poder presentarse. Va a haber un costo político muy alto, además para quienes votaron en contra, porque se va a saber que están en contra de la salud de las mujeres y que tuvieron discursos muy agresivos, que cuando vemos después... Y peligrosos. Y peligrosos. Cuando porque vemos, el de Urtubey es un discurso peligroso. Bueno, el de Urtubey que dice, no hay violencia cuando hay abuso intrafamiliar, por supuesto, se está pidiendo directamente su renuncia en redes sociales. Cuando después vemos otras noticias en donde hay varones que cometen violencia sexual contra las mujeres con el intento de disciplinarlas para que no salgan a la calle, para retarlas por su libertad y su autonomía, también entendamos la responsabilidad política de los discursos que si no existiera la violencia psicológica, la violencia económica, como si no existiera la simbólica, como si no existiera eso. La verdad, a mí como hombre me avergüenza haber escuchado el de Bullrich, el de Angelis y el de Urtubey. Esos tres discursos a mí me avergüenzan. Y quiero decir porque además los hombres no podemos hablar de esto. Tenemos que acompañar. ¿Cuándo lo vamos a entender? Eso es lo que me indigna, además. Bueno, en ese sentido es interesante que Pepe Mujica fue el que dijo, Mariano, lo mismo que vos. Los varones, si no saben de esto, que se callen. Claro. En Uruguay, en el 2008, la ley había sido aprobada, la había vetado el presidente Tabaré Vázquez, ligado a través de su familia, sectores del Opus Dei, que es, digamos, quien ganó en el miércoles el Opus Dei y los sectores conservadores de Argentina. Ahí quiero ir, con esta lucha que está como acompañando el famoso pañuelo naranja, ¿no? Sí. Esto de, puede lograrse, pueden ir de la mano, puede esto ocurrir primero para que después esto otro, porque están muy relacionadas, muy relacionadas. Sí, por supuesto que hablamos de independizar el Estado de la Iglesia, si bien somos un Estado, y lo pongo entre comillas porque no somos nada. En algunos lugares más y en algunos lugares menos. Y en esto hay que diferenciar, y mucho, la fe del poder. La fe no solo es legítima, sino que es una bendición para quien la siente. Ahora, estamos en un estado, por ejemplo, te doy una cifra, el 58% de las 11.000 mujeres que fueron acompañadas por las socorristas en red en todo el país, que son mujeres que ayudan a otras mujeres cuando necesitan abortar, que las acompañan, las contienen, las orientan, etcétera. El 58% son religiosas. Por lo tanto, el gran problema acá no es la fe. Las mujeres católicas y evangélicas
evangélicas también abortan. El problema es dejarlas solas. En el sentido de qué va a pasar de ahora en más, bueno, el aborto sigue siendo legal por causales en Argentina. No hay que confundirse y creer que retrocedimos absolutamente. Cualquier mujer que necesite interrumpir un embarazo puede recurrir a las socorristas en red, a otros manuales que hay en la Argentina, a otros grupos de mujeres feministas que las van a ayudar. Pueden llamar al 0800-222-3444, que es la línea de salud sexual del Ministerio de la Nación, porque en la Argentina la interrupción voluntaria del embarazo está contemplada en el protocolo de atención del Ministerio de Salud de la Nación. No se quedan en banda, fue una pulseada perdida, pero no retrocedimos absolutamente, y el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia legitima el aborto por causales en la Argentina. Que es la cuestión de fondo en definitiva, porque yo escuché mucha gente, incluso una senadora que dijo que no había alcanzado a leer en profundidad el texto, lo cual también es vergonzoso. Yo me pregunto cuándo va a ser el día que de verdad le demandemos como patria, tal como ellos muchos han jurado, que están haciendo mal su trabajo, porque nos están representando pero con irresponsabilidad. Hay que correrse del ego, del narcisismo que les genera ese lugar que ocupan. Tienen que mirar para afuera. De hecho, fue mucho más, si querés, mucho más sabio, entre comillas, no sé si es la palabra que más me gusta, el discurso que da Macri en conferencia de prensa después que la ley no había salido, que las barbaridades que dijo en Facebook antes, diciendo que bueno, que él había hecho el esfuerzo por correrse, que era que de ahora en más había que seguir atendiendo y escuchando a las mujeres. Y esa es mi pregunta, ¿qué pasa con una mujer que va hoy a abortar? Una mujer que va hoy a abortar en un hospital público puede abortar igual que podía antes. ¿Por qué? Porque el fallo FAL lo que dice es que cualquier mujer puede abortar si es violada en cualquier situación de violación, de violencia sexual o de abuso sexual en un sentido amplio, sin necesidad ni siquiera de hacer la denuncia, porque no es que tiene que demostrar, vale con su palabra. Si un embarazo... ¿Se lo realizan al aborto? Se lo realizan al aborto, por supuesto. ¿Por qué se pedían la ley? ¿Por qué si este derecho ya estaba, se pedía por la ley? Para avanzar y para democratizar, no solo... para que lo sepan todas las mujeres. Y para que deje de ser un tabú. Para que deje de ser un tabú y para que deje de haber diferencias regionales. En el mapa de la votación, lo que pasaba era que las provincias en donde las mujeres están más oprimidas fueron las que votaron en contra del proyecto. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires se realizan en todos los centros de salud y hospitales públicos, y se realizaron el año pasado 1.800 abortos legales. En la ciudad de Rosario, es la capital del aborto legal, no hay una sola muerta por aborto, porque el programa de salud lo implementa como lo tiene que implementar. Claro, ahora, en Formosa, una mujer tiene 4 veces más probabilidades de morir que en la ciudad de Buenos Aires. Queríamos una ley que democratice la diferencia regional que hay entre las mujeres, pero las mujeres que sepan que siguen teniendo el derecho, especialmente por la causal salud. ¿Qué quiere decir la causal salud? Que si corre riesgo su vida, puede abortar, pero también su salud. ¿Y en qué sentido? En el sentido amplio, tanto físico como psíquico, que es como lo define la Organización Mundial de la Salud. Si vos sentís que un embarazo va a traerte depresión, problemas psíquicos, pueden ir a un centro de salud y seguramente le van a dar o directamente el misoprostol o le van a hacer una receta para que lo pueda conseguir. No es todo lo que queríamos, por eso queríamos que las mujeres estén más protegidas, pero sí sepamos que no perdimos todos Ahora, nuestros durante derechos. el debate nos enteramos que, por ejemplo, el misoprostol está prohibido en Córdoba. Yo me enteré de eso, yo no puedo creer. Nos enteramos de situaciones de disparidad entre una provincia y otra que a mí me alarmaba. Bueno, Decía, acá venimos ¿en qué con país vivo? Esto que ¿En dice qué Mariano, país acá vivo? vamos a aplicar lo que tiene que ver con el mercado negro, ¿no? En todos los aspectos y todas las necesidades de muchas clínicas privadas, de que esto tampoco, y es así, ¿o no? Totalmente. Un mercado negro, clandestino. Sabemos, hay notas de Federico Fassbender en Infobae, donde nos cuenta cómo en el centro de la ciudad de Buenos Aires hay un hotel de alguien que vive en Puerto Madero, cobra 50.000 pesos por un aborto que además es quirúrgico, como ya la Organización Mundial de la Salud te dice que no debe ser, y vive en Puerto Madero, mientras las mujeres temen y siguen muriendo, como Liliana Herrera en Santiago del Estero. Sí, Liliana Herrera, una joven madre, les contamos que tenía además otros 2 chiquitos, que fue a hacerse un aborto y terminó con una septicemia y lamentablemente no lo pudo superar, dejando una situación en evidencia.
que no podemos ya mirar para otro lado, no podemos meter debajo de la alfombra, no debemos, además, creo que no debemos a partir de esto que pasó. Me dejas decir una sí, cosita. lo que Yo quieras. estoy orgulloso yo voy a hablar, soy el único hombre de que está en esta mesa. Yo estoy orgulloso de lo que hicieron las mujeres. A mí me conmovió mucho toda esta... Y de tus hijas, particularmente, que son gran parte de la revolución de las hijas. Básicamente de mis 3 hijas, de mi mujer también. O sea, me generó mucho orgullo, mucha alegría. Yo me quedé con mi hijo en casa y todas mis mujeres fueron mis mujeres, entre comillas, fueron a pelear por sus derechos y por su cuerpo, por su libertad. Y a mí eso me llenó de emoción y de orgullo. Estoy hablando de personas de 40, 31 años y 18. Sí, y hasta 70, o sea, ¿no? Estamos hablando de un margen de 22 años de diferencia, todas encolumnadas detrás de un concepto, de una idea, y yo en esto comparto el tema de que hay que avanzar hacia la secularización del Es que yo Estado. pensaba sobre eso que decís vos, yo no estuve en la marcha, en esta no estuve, en muchas otras marchas feministas sí estuve y trabajé desde ese lugar, pero esta no, porque tenía un montón viste esas tardes Sí, cargadas pasan que cosas. tenés, y además sí, tal cual. Pero sí me pasó que en ese transcurso del día anduve por distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y era impresionante que por todos lados había familias enteras con el símbolo verde. Y me puse a pensar si alguna otra vez había habido un emblema, un símbolo tan claro de una lucha tan valiosa como esta o como cualquier otra, porque tal vez vos decís, bueno, no sé, en alguna época en Argentina el crespón negro, por ejemplo, pero acá nadie se los obligaba para exhibirlos, porque en algunos lugares, el crespón famoso porque es crespón negro, te forzaban para llevarlos y no te echaban de tu trabajo, por ejemplo. Acá nadie fue obligado, esto fue la expresión más honesta y espontánea de la sociedad, y era muy impresionante cómo nadie todavía se saca ese símbolo. Igual me quiero correr de ahí porque nosotras también en la ciudad vivimos medio en un micromundo. Si bien la revolución fue en todo el país, nuestra colega Irina Sterni, que viajó a provincia en estos días y sufrió muchísimo porque su pañuelo verde estaba en una mochila atado, abierto públicamente, y le gritaron, o sea, digo, en las provincias todavía está muy difícil. La Formosa es exacto, Irina, que es la provincia con la tasa de mortalidad materna más alta. Eso hay que saberlo. También yo que viajo mucho, hay mucha revolución de las mujeres, y cuando hablo de las hijas, por supuesto, las hijas de Mariano son protagonistas, con el verde, las hijas de todos, y también los padres que las han podido escuchar. Lo que se discutía no era solo la ley, es cierto, el Senado, las presiones religiosas, el Vaticano, ese nivel de institucionalidad donde el promedio de edad de los senadores es de 57 años, aplastó institucionalmente a las jóvenes, pero a la complicidad del pañuelo verde no la aplasta nadie. Tal cual, y creo que lo decía Mariano recién, y uno lo viene sintiendo, que es una ola que se ha activado y que en tal caso y en el mejor de los casos va a generar un eco a futuro, como cuando uno tira una piedra en un lago, ese gesto va a seguir avanzando, y yo creo que la ley en algún momento va a salir, o por lo menos, como decía antes, algo que se aproxime mucho más a lo que estamos necesitando las mujeres, y sobre todo las generaciones más. Creo que nunca antes las mujeres se involucraron tanto, aún incluso en edad fuera de decidir quiénes nos representan. Eso también fue muy llamativo. Nenas de 12, 13 años que no van a elegir quiénes nos van a representar, de alguna manera ya van plantando bandera y se van involucrando. Y eso es muy emocionante y muy importante para la democracia. Se vuelve atrás. Querían aplastar la fuerza, especialmente de las jóvenes, porque son las que no llegan al Senado. Ok, nos enteramos. El Senado se quedó en la Edad Media, todavía tienen ese poder institucional sobre nosotras. Pero el poder de la calle, el poder del pañuelo verde, de la complicidad, de la autonomía, de la libertad, no lo saca una ley, no termina de definir sobre nuestras vidas. Estamos para nosotras, y eso es una victoria ganada. Bueno, y no se rindan. No se rindan. No se rindan. No se rindan. Nosotros seguimos admirando y mirando. Y si alguna vez estás en tu casa y se te ocurre ir a hacer esta experiencia de participar de una marcha, aunque no estés convencido en la causa, andá y hacelo, porque es muy emocionante lo que se gesta en la calle, es una fiesta, y está buenísimo porque tenemos que dar gracias que esto puede ocurrir cuando antes, durante muchos años, sufrimos como consecuencia de expresar cómo nos sentíamos o cómo queríamos que fuera el curso de nuestro país, de nuestra nación. Así que, si no estás de acuerdo, aunque sea, andá, pispiá, informate. O lee Putita Golosa, el libro de Luciana, que está buenísimo. Y hay mucha información Luciana, también. un placer verte otra vez, y gracias por estar acá un sábado a la mañana y por
todo lo que haces y por cómo escribís y por cómo contás tus historias. Muchísimas gracias realmente a los tres, Ale, Mariano, Melina, muchísimas gracias. A vos, a vos. Bueno, vamos ahora mismo con Agustina Rivas en vivo. Ella está siguiendo este caso gravísimo de un ataque sexual a una nena de 12 años con un testimonio. Agus. Seguimos trabajando.